¿dónde es que empiezas con esta búsqueda de contar historias? Ya sabemos que ya la infancia, tal vez con los dibujos animados, pero tal vez en el colegio te acercas a alguna lectura, a algún programa, alguna serie. ¿Qué fue lo que consumías en cuanto a series, a dibujos, a libros en esta época de colegio? Em, creo que lo que más me acercó como al tema de contar historias y más al tema de la lectura y como a tener este espacio más de introspección y quererme conocer a mí mismo, creo que fue cuando tuve clases de filosofía con un profesor que se llama Carlos Sánchez. Y él fue el único profesor de mi colegio como que nunca le decía, nunca se quejaba con mi mamá, por más que yo estaba dibujando en clases o algo. Mi mamá me decía que cuando ella iba y le preguntaba mis notas y cómo estaba, me decía, no, su hijo está súper bien. Me dice, pero no dibuje en clases. Sí, pero me responde las preguntas que le hago, entonces no es que le veo el problema a eso. Y justamente por eso yo era que era una de los, o sea, era una de los mejores estudiantes que tenía el profesor, porque era como mi forma de entender lo que él estaba diciendo, yo relacionaba con los dibujos que estaba haciendo ese rato. Entonces por eso siempre era la única clase que me iba bien. Entonces, me acuerdo que el profesor siempre iba a clases y a veces solo no quería dar clases y traía un libro, me acuerdo que siempre traía un libro de Eduardo Galeano, que se llama Los hijos de los días, y nos preguntaba nuestra fecha de cumpleaños. Y este libro tiene como una historia por cada día del año. Entonces tú le decías 21 de agosto, puedes abrir el día 21 de agosto y ahí hay una historia. Entonces él te leía esa historia. Y lo hacía con, o sea, la forma de leer, de expresar, aparte de que Galeano escribe hermoso, creo que ahí como que me di cuenta de que más allá de que me gusta el dibujo, lo que me gustaba era contar historias, porque el dibujo solo fue una excusa hasta ese momento. Claro. Y de ahí me di cuenta que podías como combinar estos dos mundos, que es la literatura con los dibujos, y que la gente tiene un entendimiento como mucho más horizontal y más pedagógico cuando tiene un dibujito al lado con un texto que le complemente. Entonces, creo que ahí ya como que empezó también, de nuevo, creo que es un segundo momento donde quise explorar otras cosas y ahí como que supe que toda la vida me gustaba como contar historias y los dibujos, porque yo leía muchos cómics y mangas japoneses y todo eso. Entonces, como que solo fue darme cuenta y que, o sea, fue como que algo se activó ahí, como un chip, como, no sé, entonces ahí creo que fue el segundo momento donde me enamoré de ese espacio. Y que lo que no me acuerdo si es en este TED o en algún libro o algo que leí o que escuché, pero es nuestro sistema, ¿no? Hablabas ya del sistema educativo, hablábamos del sistema educativo. Y es como que en vez de desarrollar algo en lo que eres súper bueno, como que tratan de igualarte, ¿no? Entonces Exacto. siento que es tu caso, así. En vez de, oye, pongámosle un profesor de dibujo porque este man está loco. Está loco, así. O empecemos a darle un poco más de filosofía, un poco más de literatura para que desarrolle. Chuta sabe que su hijo es malo en mate. Sí, tiene que igualarse. Tiene que igualarse. Literalmente utiliza Entonces, esa palabra. Te ponen, sí, es igualarse. Te ponen un profe de mate. mate. En vez de ponerte profe de dibujo para que seas el que la rompe. Claro, ¿no? o sea, todos los indicadores en tu vida te están diciendo que no te gusta matemáticas. Y es lo que menos quieres hacer. Claro. Y te ponen un profe. O sea, te duplican las horas al día para hacer eso. ¿Me explico? Claro. O te castigan por lo que eres malo. Y es como, o sea, estoy seguro porque incluso y yo que en el colegio era medio buen estudiante en todo, yo había cosas que no me gustaban. No me puedo imaginar las personas que en serio tienen como mucha afinidad o tienen como un cerebro muy artístico y no tan lógico o al revés y les meten lo otro. Claro. Es como, más bien, no sé si nos puedes contar ahí cómo fue para ti estar en el sistema para ti. Y sobre todo desde el punto de vista que ya nos decías tus papás. Uh-huh. Porque eran ellos a los que llamaban, oiga, ¿sabe qué?
Chuta, su hijo está todos los Y días. sabe, dibujando, sí. sabe. ¿Cómo fue la experiencia ahora que la ves desde el punto de vista de tus papás, así? Eh, Creo que, o sea, para mi mamá era como terrible, o sea, porque todo el tiempo le estaban llamando la atención porque su hijo era un desastre, pues, o sea, Para sí, los parámetros claro, de los manes, ¿no? claro, o sea, su hijo era un desastre porque se queda en todas las materias, menos en filosofía, hasta casi en cultura física me quedo. Pero era porque creo que yo solo me quedé a supletorios en quinto y sexto curso. Pero fue porque, ahora dándome cuenta, fue porque ahí sucedió este clic que yo te digo. Que me di cuenta de que todo lo que me estaban enseñando ahí en un futuro puede que me sirva algo. Pero a la final lo que yo hice fue eh, ahora como me doy cuenta de que era, o sea, me estaba autoeducando, o sea, porque estaba leyendo libros de filosofía, le pedí a mi profe de filosofía que me recomiende libros, eh, o sea, para un chico, no sé, de 16 años que ya se haya leído todo el poemario de Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que yo ya me había leído. Pizarnik, qué lindo. Ya a los 16 años fue, o sea, ahora me doy cuenta que yo lo que hice me estaba como educando en las cosas que a mí me iban a servir después, Claro. sin saberlo, o sea, porque sentía o sea, tanta desconexión de lo que pasaba en el colegio que ya no me importaba que me pongan una mala nota o lo que sea, o sea, en serio llegó un punto en el que no me importó. Pero después, o sea, y es como, o sea, cualquier persona que me hubiera visto en el colegio hubiera pensado que yo no tenía ninguna oportunidad o nada en la vida después de salir del colegio. O sea, no. Y lo que pasó fue que, por ejemplo, en la universidad, en cambio, todos estos conocimientos que había adquirido en este tiempo en que me desconecté del colegio me sirvieron totalmente porque todo lo que me mandaban a leer yo lo había leído. Qué Yo loco. lo había entendido. Claro. Entonces, Yo les doy clases. Ahí te pises separado. Profe Yala. Y de hecho, o sea, es como ahora lo veo en broma, pero es una de las conversaciones como que más fuertes tuve con mis viejos, porque siempre mi mamá me ha apoyado, siempre. Como que mi mamá siempre ha estado ahí y siempre como que ha buscado esta forma como de hacer que yo me sienta bien, me llevaba como a muchos psicólogos a ver qué onda pasaba conmigo y todo esto. Y de hecho yo, o sea, y mi papá porque lamentablemente tenía que trabajar casi todo el día, entonces yo no le veía mucho, pero cuando ya se dio esta conversación de que vas a seguir a la universidad y todo esto, primero como que no fue como a muchos compañeros míos les pasó, o a muchos familiares también les pasa que le dijeron, oye, tienes que estudiar esto, o si no estudias esto, no te pago la universidad y